así que hago lo que puedo con lo que tengo. Perfecto, ahí ya estás iluminada. Muy buenas tardes para los que todavía están en tardes y buenas noches para quienes ya están en la nochecita. Como ven, Olguita, le estábamos diciendo que pusiera un poquito más de luz porque ya está muy de noche. Bienvenidos y bienvenidas a los recurrentes, a los nuevos, a los que llegan por primera vez. Todos en esta casa son súper bienvenidos. Hoy tenemos un espacio, bueno, siempre es un espacio rico de conversación, no puedo decir que hoy es rico y los otros no, pero hoy es un espacio que está nutrido por estudiantes del programa que está corriendo en este momento del CCG 1 2023. Y les voy a decir algo, es la primera vez que hacemos el miércoles de liderazgo con estudiantes que están en este momento estudiando. Siempre ha sido con los que se acabaron de graduar, con los que terminaron hace 2 años. Esta vez decidimos invitar a nuestros estudiantes para que ustedes conozcan el aprendizaje del liderazgo generativo en lo que van dando. Entonces, estos tres valientes están aquí precisamente para hablarnos un poquito de cómo ha sido su camino de aprendizaje de esta disciplina que tanto queremos quienes estamos en la casa del Instituto de Liderazgo Generativo. Entonces, antes de entrar a conversar con ellos y que los y las conozcan, voy a hacer mis avisos parroquiales de siempre. Por favor, prendan sus cámaras. Estamos en la casa, estamos en la sala, tomándonos un cafecito. Si ya es más tardecito, se pueden estar tomando un vinito si quieren. Pero lo importante es que estamos en la sala de la casa, entonces conversemos viéndonos las caritas, sabiendo qué nos está pasando con lo que ellos nos van contando. Y no importa lo que esté pasando al fondo, sabemos que por la hora hay unos que están cocinando, otros están con hijos o con hijas dando vueltas, esposos, esposas, incluso si hay algunos ya muy cansados que están recostaditos en la cama, se vale que se vea el fondito de la cama. Mientras estén presentables de aquí para arriba, de lo que salga aquí, es válido que la cámara está emprendida. Entonces, solo si estás manejando, por favor, deja tu cámara apagada y escúchanos, pero por favor, todos los demás prendan sus cámaras para saber qué está pasando con la conversación en la que estamos todos. Bueno, hoy hemos tenido un día de muchos aprendizajes precisamente para el CCG 1 2023 y las tres personas que están aquí, que son Davide, Sara y Jordanka, son estudiantes de ese programa. Entonces, yo no voy a ser la encargada de presentarlos, ellos se va a tomar cada uno un ratito para, para contarnos un poco qué hacen y, y bueno, y tal desde dónde vienen. El panel, ¿cómo funciona? Con preguntas. Ya traemos algunas diseñadas para que ustedes vayan conociendo la historia, pero si a ustedes se les ocurre preguntarles algo, bienvenidos, alcen su manito, pregunten en el chat y nos encargamos de hacer esta conversa más rica. ¿Listo? Entonces, David, George, Sara, ¿quién quiere arrancar a contarnos un poquito de ustedes para saber con quién estamos hablando? Bueno, yo puedo comenzar. Bueno, gracias por la invitación, de verdad que es un placer y gracias a todos los que están aquí. Mi nombre es Jordanka Jarquín, yo soy del Salvador. Tengo 19 años de experiencia en una fundación social donde soy actualmente gerente administrativa y financiera. Y aparte de eso, hace 2 años y medio, casi 3, soy fundadora de mi consultora y de mi coaching, George Jarquín. Soy además mamá de 2, esposa de Carlos, y me encanta la naturaleza, meditar y pasar mucho tiempo en familia. Mucho gusto. Gracias, George. Dale, David, alzate la manito. Era para dar el paso en la virtualidad, por ahí se vio. Bueno, voy. Mi nombre es Davide, hola a todas y todos. Davide, imagínate una tilde en la A. Ya estoy acostumbrado a Davide, a varias versiones. Si puede decir Davide, excelente. Soy italiano, vivo en Perú ya hace 7 años más o menos. Soy psicólogo, coach, abogado. Ahora, cada día voy sintiéndome más también consultor generativo y tengo 5 años de experiencia como coach. Además que eso, soy papá de 2 hijas, bien chiquitas, 3 años y 1 año, amante de Latinoamérica justamente, del fútbol y de la convivialidad, así que con un público
así como hoy me siento súper bien. Gracias. Gracias, David. Dale, Sara. Bueno, yo soy Sara Payán, yo estoy en Colombia, yo soy consultora también, soy coach ontológico también, y mi experiencia ha sido en empresas familiares, vengo de familia emprendedora, entonces siempre he estado en empresas familiares y también he sido emprendedora yo. Em, También soy mamá, también soy esposa, tengo una empresa familiar con mi hermana y con otro socio que se llama Sense Consulting Group. Y en esta empresa trabajamos el propósito de empresas, de equipos y de personas. Entonces, muy feliz de estar aquí y muy agradecida por la invitación que nos hicieron hoy. Ok, qué maravilla. Como ustedes se pueden dar cuenta, al programa que nosotros trabajamos año tras año, el año 1, pueden entrar personas que bien son coaches, que son líderes, que son consultores y que además pueden estar en un momento de su carrera completamente diferente. Pueden ser coaches que están recién arrancando o que llevan muchos años de experiencia o consultores que también ya tienen su consultora montada o que estaban trabajando en una compañía y eligen dejar de trabajar como empleados y montan su consultora o una buena mezcla de todas estas opciones que les estoy poniendo. Entonces, dado eso, los caminos de cada uno y de cada una son bien diferentes. Ahora, nosotros una de las cosas que hacemos cuando empezamos esta conversación es que vemos que el liderazgo generativo es todo un camino de aprendizaje. Y como todos los caminos, tiene un inicio y tiene un final. Tiene un hoy, yo en qué estoy hoy, y tiene también un final que realmente nunca se acaba, pero cada cierto tiempo nos vamos poniendo un allá. Este año, en estos 2 años, en 5 años. Siempre tenemos un inicio y un lugar al que queremos llegar. Entonces, para que ustedes sepan en dónde inicia el camino de estos practicantes, esa es la primera pregunta que les queremos plantear. ¿Sí? Antes de empezar el programa, antes de que conocieran el liderazgo generativo, ¿en dónde estaban? ¿Cuál era su hoy antes de que empezaron a aprender de liderazgo generativo? Para que sepamos después la siguiente pregunta, no se las voy a adelantar. Entonces, ¿en dónde estaban cada uno y cada uno? Para que sepamos. Bueno, yo puedo compartir. ¿Yo dónde estaba? Bueno, les cuento que me había graduado como 5 años antes de coaching ontológico y para mí fue wow. O sea, descubrir todas esas distinciones fue para mí impresionante y las comencé a aplicar y comencé a hacer procesos de coaching 1-a-1. Y me comencé a ver cómo se traducía eso en la organización. Entonces, yo en la fundación lo podía hacer con una persona. O sea, yo les decía como la distinción y lo trabajaba, pero no encontraba cómo hacerlo para que esto se aplicara a la organización. Entonces, ahí comenzó como mi despertar de cómo se hace esto si yo lo puedo hacer en uno, pero cómo hago si hay una organización. ¿Cómo hacerlo? Eso fue como lo primero. Y cuando comencé a emprender, me pasó igual. Comencé con coaching 1-a-1. Entonces, de repente alguien me dijo, ¿por qué no me haces esto que me parece como impactante en 1-a-1? Hagámoslo en colectivo. Y yo ahí ya comencé a tener todas las dudas de cómo hago, o sea, cómo escucho ese diagnóstico, se me está diciendo algo que él ve que yo soy capaz de hacer, pero yo no sabía, no tenía la estructura, no sabía y comencé ahí a investigar. O sea, yo creo que ahí comenzó el despertar un poco. Ya como un año antes una amiga me había dicho, me vuelvo a contactar con ella y digo, mira, cuéntame cómo vas. Y veo todo el crecimiento que había tenido. O sea, imagínense, esto es como cuando uno ve alguien que va bien, saludable, y dice, ¿dónde estás? ¿Quién es tu nutricionista o qué estás haciendo? Algo así fue. Yo le dije, ¿qué hiciste? ¿Con quién fuiste? Y ella me dice, bueno, le hablo a otra persona que confío mucho y me coincide lo mismo. Yo dije, no, esto es una señal. Todo el mundo me decía ahí, ahí, ahí. Y entonces me comencé a meter a estos miércoles y ahí comenzó todo. O sea, creo que fue un despertar de la mezcla, de que yo estaba sintiendo una necesidad de pasar de lo individual a lo grupal y quería tener como la estructura
que obviamente después voy a comentar más de lo que he aprendido, pero en ese momento yo lo que quería es, dígame cómo hacerlo. Esa era como la necesidad en ese momento para poder aplicarlo en lo colectivo, tanto para la fundación como para la consultoría. Gracias, George. Bueno, yo, Sara, dale, yo sabía que David iba a decir Sara. Bueno, yo vengo, mi historia, digamos, mi contexto, es que nuestra empresa, bueno, mi empresa consultora con mi equipo, llevamos 8 años acompañando a empresas, a equipos y a personas. Entonces, en ese camino me fui formando como en tener más herramientas para acompañar a los líderes y a los equipos. Entonces me certifiqué como coach ontológico y bueno, hice otras certificaciones alrededor de esto. Pero siempre he estado como en esta conversación alrededor del liderazgo y del trabajo en equipo, ¿sí? Yo también soy profesora universitaria en una maestría de trabajo en equipo y liderazgo. Entonces es un tema en el que siempre estoy como mirando, trabajando. También desde, digamos, desde nuestra empresa donde acompañamos el propósito, siempre estoy con personas, siempre estoy escuchando sus inquietudes, sus necesidades, en el liderazgo, digamos, desde su vida o también a los equipos, ¿sí? En cómo llegar a eso que quieren llegar, en las organizaciones, cómo poner ese propósito al servicio de sus clientes. Entonces, como que todo el tiempo estoy alrededor de estas conversaciones, preparándome y hace tiempo, liderazgo generativo estaba cerca mío rondándome hasta que llegó el día que dije, ya, lo necesito. Entonces, ese es como el contexto del que vengo. Digamos que como les contaba, yo he trabajado en empresas de mi familia, entonces siempre estoy muy cerca de empresarios y siempre veo sus dolores, ¿no? Y es como, ¿cómo los puedo ayudar? ¿Cómo los puedo acompañar a estos equipos, a estas personas? Entonces es algo que realmente me apasiona, me encanta y que me genera mucha curiosidad. ok, bueno, gracias antes que todo por la invitación. De mi parte también, un gusto estar aquí. ¿Y dónde estaba yo antes de entrar al programa? Eh, yo siento que mi vocación al servicio, al ser humano, viene de lejos, ¿no? Cuando empecé mis estudios de psicología, después de secundaria, como muchos vamos a la universidad, ahí tenía esa vocación, terminé la carrera. Pero si me preguntabas en esa época, acompañar a una persona a transformarse, wow, yo me veía un niñito al costado de eso, lo veía como algo muy lejano para mí en ese entonces. Han pasado casi 20 años mientras tanto. De ahí me dediqué a otras cosas. Volví a conectar con, con eso, con el servicio, con el querer acompañar, con mi formación en el ACP, formándome como coach hace 5 años y eso me ayudó a empezar a amistarme con el dominio profesional en mi vida. ¿En qué sentido? Yo hasta ahora, hoy en día digo, me siento muy bien encaminado, pero hasta hace poco tiempo el dominio profesional era como un dominio donde me peleaba un poquito y el mundo de las organizaciones ni hablar. Me sentía bien reacio a eso, lo veía como un mundo nada humano, muy mecánico, muy exigente, que me iba a quitar la libertad y la vida. Entonces yo siempre intenté crearme y conseguir oportunidades para tener ingresos suficientes para vivir bien y ya. No me pidan nada más. No quiero involucrarme mucho, no quiero terminar amarrándome con algo que eh, va a pedirme dejar otras cosas que para mí también son importantes. Entonces, antes de entrar al CCG, si bien estaba satisfecho a nivel económico y también familiar y en otros dominios de mi vida, como digo, en el dominio profesional, si bien con el coaching había empezado a enamorarme de mi profesión, igual sentía que algo me faltaba. Y ese algo que me faltaba justo antes de entrar en el CCG, que me seguía faltando, era como el
tener una oferta más robusta para personas, ¿sí? Y también para organizaciones. Empezaba a darme cuenta de que también son humanas las organizaciones, son hechas por personas, empezaba a sentir la curiosidad para acercarme a ese mundo y quería aprender más para poder hacerlo con bases sólidas. Súper. Sí, se han ido, con lo que van contando, se han ido adelantando a la segunda pregunta, pero creo que es normal porque están muy relacionadas. Parte de lo que nosotros hacemos en la construcción de nuestro proceso como practicantes es, como les decía, estar en este hoy y ver hacia dónde quiero ir. Y dado eso, empezar a generar unas promesas, unas acciones y unos compromisos que me permitan llegar a ese lugar. Entonces, ahí ellos ya, ustedes los escucharon que fueron poniendo un poquito la segunda pregunta, que es, ¿por qué eligen hacer el CCG? Pero al hacerles esta pregunta, lo que quiero es un poco que nos cuenten qué fue lo que ustedes escucharon de las personas que los invitaron, porque algunos dicen, no, ya dos personas me habían dicho, no, yo escuché tal cosa. Entonces, ¿qué es eso que dado el lugar en el que ustedes estaban, dijeron, ah, sí, esto es para mí? Yo, no solamente ya me llegaron dos diciéndome, pero diciéndome qué fue lo que los hizo dar ese paso de transformar el momento de vida que ustedes estaban teniendo en un camino en la línea del liderazgo generativo. Entonces, cuéntenos eso. Cuéntenos por qué eligieron hacer el CCG. ¿Qué fue lo que les dijeron? Que les movió algo y los conectó con algo que les importaba. Cuéntenos. Bueno, yo quizás me movió mucho ver en práctica que las personas que me habían dicho veía el resultado. Yo los había conocido antes y los conocí después y veía cómo esto había impactado en cosas como su cuerpo, su postura, su ser oferta, pero en ese momento no sabía hacer oferta, solo veía que estaba en un lugar cómodo, seguro y rico donde estaban haciendo su oferta. Y era tan rica que lo invitaban, porque no era como, bueno, no le estaban vendiendo. Ellos era como que compartían su experiencia de una manera natural y decía, dale, hacelo. O sea, no te vas a arrepentir, es lo mejor. O sea, te lo decían tan así convincente. Eso fue uno y otro fue con Maribel. Yo me metí un miércoles y dije, o sea, coincido con el estilo como tan humano, donde es importante la gente. Me sentía como que resonaba muchísimo con la forma en la que yo quería aprender, ¿verdad? Me gustó también el tema de ser un proceso aplicado, no aquí teórico. Me encantó que me dijeran que me iba a reunir con un grupo, me encantó, todas esas cosas iban resonando con lo que yo estaba buscando y querer aplicar y aprender y sentirme sostenido con alguien que si tenía preguntas o dudas iba a estar ahí. Y no era un proceso como de una semana certificación, sino que era un proceso donde iba a ir como decantando. Esas cosas dije, esto es, ¿verdad? Y más la confirmación de personas que veía yo, que no me tenían que estar vendiendo algo, sino que yo estaba viendo el resultado que esta persona tenía de haber pasado, que no hallaba cómo hacer una oferta. Tengo varias ofertas y súmate conmigo a una oferta o ayúdame en esto. Y wow, o sea, qué rico, me sumo contigo en eso. Entonces eso es como también inspiración, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también es un líder, inspira a otro líder que lo haga. Y esa fue como mi motivación, tanto con esas dos personas me inspiraron, me motivaron y Maribel también, pues, o sea, conectamos y el día que me reuní, es que esto es, pues lo tenía como, lo veía muy claro, que era como lo que yo andaba buscando. Súper, yo antes de que cualquiera de los dos, David o Sara, comente, quiero rescatar una de las cosas que mencionaste, George, y es que tú dijiste, me gustó que era una cosa aplicada, un aprendizaje aplicado, perdón, no una cosa que no es aquí, sino que iba a tener quien me acompañara y quien me respondiera preguntas. Y es que esa es una de las promesas que nosotros hacemos a nuestros estudiantes, porque la información está ahí, las distinciones están ahí y las vamos a ver. Pero para nosotros el aprendizaje,
convertirnos en un actor diferente, en un actor generativo, requiere de tiempo. Eso no se aprende de un día para otro y no se aprende haciéndolo solo una vez. Y suele ser más fácil que nos devolvamos a lo que hacíamos antes. Entonces, por eso requiere acompañamiento. Por eso no es un programa de un fin de semana o de un par de encuentros, sino que es un programa que dura 9 o 10 meses, 9 y medio realmente. Y ahí tienen gente que les responde las preguntas, que los acompaña a practicar y que hace posible que ese aprendizaje en los momentos en los que es más complejo, pues sea sostenible, ¿sí? Esa es parte del ejercicio que nosotros hacemos. Y la búsqueda no es de entender o de memorizar o de tener más distinciones. La búsqueda es que cada uno de ustedes se convierta en un actor diferente al que arrancó cuando decidió y dijo sí, incluso antes de eso, hasta el final y que continúe en su proceso. Entonces sí, es súper aplicado. Y eso me parece rico traerlo, porque es una de las líneas, no, perdón, es uno de los pilares del trabajo que nosotros hacemos en el programa. Entonces, David o Sara, cuéntenos, ¿por qué eligieron? ¿Qué fue lo que les dijeron que los tiene aquí? Bueno, para mí fueron varios momentos. En algún momento escuché a Bob que hablaba como del compromiso y hablaba como de ir del me al we, ¿no? Cómo nos conectamos como un nosotros. Y eso me llamó la atención porque yo siempre tenía la inquietud de decir qué es lo que hace que algunas personas se comprometan y otras no. O sea, yo veía en las organizaciones eso, algunas personas súper comprometidas y otras que no. Y yo decía, ¿pero qué es? Yo no lo alcanzaba a ver. Y entonces cuando Bob empezó a hablar de eso, yo dije, yo quiero saber, ¿no? Yo quiero ir más allá. Eh, y también que hablaba mucho como del sentido. Cuando escuchaba también a Maribel decía el sentido de lo que hacemos, de esas conversaciones que tenemos, ¿no? Entonces como que eso me llamaba. Y por otro lado me pasó algo muy parecido a lo que decía George, y es que cuando las personas me hablaban de su experiencia en el programa, yo veía cambios, ¿no? Como cambios en lo que me contaban de lo que estaban haciendo, de lo que estaban logrando. Eh, Alguna persona me dijo como, es que eso fue un regalo primero para mí y luego para lo que yo llevo a las organizaciones. Entonces dije, bueno, también es algo que va a ser, no va a ser solamente tener habilidades como consultora, sino que algo que también me va a regalar a mí. Y también como que me dijo también alguien, es como te vas a conectar con tu poder de crear eso que quieres en la vida, ¿sí? Y acompañar a otros a conectarse con ese poder de crearlo. Entonces eso me pareció como, o sea, eso me llamó mucho la atención porque a veces yo me ubicaba en un lugar muy, no, es que son los clientes, es que es el contexto, es que es el mercado, o sea, me sentía a veces como sin herramientas como para poder conseguir justo eso que quiero, ¿sí? Y cuando yo escuchaba eso, yo decía, wow, yo quiero, ¿no? E incluso me metía a la página y veía que el programa se compromete contigo, muestra los resultados que tienen los estudiantes, entonces yo decía, bueno, pues si estamos viendo ahí resultados, pues eso también puede pasar a mí y yo puedo ayudar también, o sea, como lo paso por mí, pero también puedo ayudar a los empresarios, puedo ayudar a las organizaciones, a los equipos, a las personas a conectarse con eso. Entonces, por eso fue que elegí el programa. Gracias, Sara. Dale, David. Sí, en mi caso, ehm, en una frase elijo el CCG para ampliar mi oferta como coach, consultor y orientarme al mundo organizacional. Esa es la frase cortita. Ahora, poniéndole la historia, ehm, siento que puede ser relevante comentarles que yo no es tan usual que un italiano vaya a Latinoamérica porque quiere vivir a Latinoamérica, ¿no? Muchas veces pasa lo contrario. Y a mí siempre me ha gustado Latinoamérica y también mirándome, siento que tal vez necesitaba escribir mi historia, la historia de mi vida en otro mundo, ¿no? Yo he crecido en un contexto muy, donde tenía muchas oportunidades sin tener que esforzarme mucho.
y sentí como esa necesidad de hacer mi camino solo, por mi cuenta. Entonces llegué acá, como le comenté en la respuesta anterior, me enamoré del coaching ontológico. Sin embargo, y acá voy al punto, CCG, tenía ciertas dificultades en hacer que esa sea mi profesión, eh, una profesión capaz de satisfacerme también por el lado de los resultados que estaba teniendo en términos de cantidad de clientes, de tiempo que me ocupaba, etcétera. Entonces, yo hablaba con varias personas, una muy importante seguramente la China, que está presente, y escuchaba el CCG muy bueno, varios colegas habían hecho el CCG, y sin embargo, demoré un poco esa decisión porque hace 2 años aproximadamente decidí participar, ser parte de una comunidad donde el foco de aprendizaje era marketing digital, rentabiliza tu profesión como coach. Y entonces China me hablaba del CCG, pero mi escucha estaba un poco cerrada. Tú que tanto me enseñaste a escuchar China, ahí había tomado la decisión de enfocarme en lo otro y no me gusta hacer dos cosas a la vez. Entonces lo postergué un poco, sin embargo, seguí escuchando varios colegas que habían participado en el programa y cuando empecé a orientarme a tomar esa decisión, decisivo fue escuchar personas que habían vivido el programa decirme que estaban teniendo resultados concretos. Concretos en términos también de rentabilizar, porque para mí sí, eso también es un objetivo, y de sentirse sólidos como oferta. Eso también es igual importante, por decir importantísimo, y me decían, recuerdo, un chico del CCG del año pasado, ahorita se me fue su nombre, que me decía, David, es que yo ahora llego a organizaciones y siento que tengo un montón que decirle, siento que tengo un montón para ofrecerle. Y no quiero anticiparme mucho con la respuesta a la siguiente pregunta, Gloria, pero ya es que efectivamente después pasa eso y eso se lo cuento en la siguiente pregunta. Ya que estás ahí, David, dale. Ahí vamos a ir sumando de a poquitos todos, pero para que sepan quiénes están siguiendo las preguntas, la siguiente pregunta tiene que ver con qué les ha pasado durante el proceso. ¿Cuáles son los resultados que ya están viendo? Y sería importante que pudieran mostrarnos los diferentes dominios en los que han tenido resultados a nivel personal, familiar, de negocio, sí, retorno a inversión, que fue lo que mencionaste, que en los diferentes dominios, cuáles son los resultados que han venido teniendo. Entonces, si quieres, ya que estás ahí en esa línea, David, cuéntanos. Sigo, perfecto. Les decía de ser oferta, ¿qué le cuento a una empresa, a una organización? ¿Qué le ofrezco? Y antes tenía esa sensación de que algo me faltaba en ese sentido, mientras ahora, en pocos meses, justo acabo de tomarme un café después de almuerzo con una familiar. Y antes cuando le hablaba de lo mío, del coaching, sí, a veces me entusiasmaba, pero era mucho más parco de lo que he sido hoy, porque empiezo a tener esa sensación que me había contado, ya me acordé del nombre, gracias China, porque me lo pusiste tú, Federico Botteri. Eh, y ahora digo, tengo una reunión con una empresa la próxima semana y siento que tengo un montón para contarles. Siendo aprendiz, porque claro, es un camino que he empezado hace poquito, pero tengo esa sensación y a la par con el trabajo que estamos haciendo, o sea, no es solo un tema, como tú decías, Gloria, acá no es solo saberme conceptos y contarte conceptos bonitos, no, es sentirlos en mi somática y poder transmitirlos. Y siento eso, siento que gracias al trabajo de introspección, de acompañamiento, de conversaciones poderosas que tenemos, siento que ha cambiado mi predisposición para hacer oferta. Como le decía, veo las organizaciones como mucho más humanas, veo una conversación con un cliente potencial
que se llama organización. Si antes lo sentía como, acá, y si me quedo corto y qué debo decir, ahora la veo como una conversación, realmente como tomar un café, donde tengo mucho para contarle. Y, y algo más que quiero agregar es ese cambio somático de energía que la verdad que me parece alucinante y casi digo, ¿de verdad me está pasando eso? A veces digo, ¿durará eso? Porque, o sea, quiero que dure para siempre. Y una anécdota, en Italia, después de las 6 de la tarde, por lo menos en Milano, la gente no trabaja. WhatsApp de trabajo a las 8 9 de la noche, como suelen hacer acá. Dice, ¿qué te pasa? O sea, es más, ¿cómo vas a escribir de trabajo a esa hora? Yo llegué con esa mentalidad, entonces en un principio, llamada, 9 10 de la noche, ¿qué le pasa? O sea, yo a esa hora estoy en mi hotel, estoy con mi esposa, ¿para qué me hablan del trabajo? Y como que me resistía bastante, porque lo bueno es la flexibilidad, por otro lado, que dan, ¿no? Pero por ese lado no me gustaba tanto y ahora estoy trabajando todas las noches, por lo menos una hora, no veo la hora que se duerman mis hijas para sentarme a trabajar, una horita, una hora y media, y lo hago, no sé por qué lo hago porque me da ganas de hacerlo, o sea, siento una energía eh, distinta, una pasión, una motivación que gracias a Dios tenía en otras áreas de mi vida, pero me faltaba en mi profesión. Y el CSG me la está regalando. Bueno, también no olvido la experiencia de la CP con Newfield seguramente, y siento que la CP me está que el CSG me está permitiendo dar un paso más increíble. Eso. David, no me puedo quedar sin preguntarte si se te ocurre cómo hacer para que esto dure para siempre. Buena pregunta, Gloria. Acá ya no sé si me quieres hacer coaching. No, No, no ¿cómo sé se te cómo. ocurre? Te habría No, pedido no, está permiso. bien. No. Está bien. ¿Qué se me ocurre? Bueno, se me ocurre, acá hacemos hincapié en el practicar, ¿no? Se me ocurre seguir haciendo lo que estoy haciendo, mantenerme conectado a personas que hacen eso, seguir, me aparece el mapa. Yo siento que el mapa que el mapa está generando un cambio en mí. Entonces digo, eso de todas maneras lo voy a seguir haciendo eh, porque sí, porque si yo digo, quiero comer menos, efectivamente es muy diferente y al principio no lo captaba tanto como decir, no, yo quiero levantarme con más energía en la mañana, no es el tema de comer menos. U otros ejemplos que podría decir. Seguir con lo que estoy haciendo, tratando de hacerlo no solo, ¿no? Tratando de hacerlo conectado con otras personas que comparten esa visión. Fantástico, David, porque además tocaste tres de las cosas que son más relevantes en el camino generativo. O sea, uno, la práctica. El que no practica no le pasa lo que te está pasando o lo que nos cuentas que te está pasando, porque somos nosotros mismos los que nos encargamos de que este nuevo futuro o esta nueva manera de vivir o esta somática, pues pasa porque seguimos haciendo, como tú bien le dices, lo que estás haciendo. Entonces, la práctica es fundamental, no solo durante el programa, sino después, en año 2, en año 3, seguir practicando. Quien ya terminó año 3, sigue practicando. No porque ya salí del programa, entonces dejo de hacer mi map, dejo de trabajar. El MAP, y no nos vamos a detener ahí mucho, pero el MAP es una de las prácticas más importantes del liderazgo generativo. Y lo que hace el MAP es que nos permite ver todas las promesas que nos importan puestas en un solo lugar para poderle poner atención. Entonces, si David o cualquiera de nosotros quiere lograr X resultados, pues los pone allí y los cuida. ¿Sí? Entonces, sí, le estás poniendo atención a lo que es. Y lo tercero que me encanta es que pues, solo no, el camino del liderazgo no se hace solo. Por eso estamos aquí los miércoles. Por eso nos vemos tanto cuando estamos en el CCG. Por eso después encontramos miles de razones
y de formas de seguir aprendiendo y de seguir formándonos, porque desde ahí, y seguramente hay muchas más respuestas, David, pero esas tres que tú estás poniendo me hacen todo el sentido de por lo menos lo mínimo que necesitamos hacer para que eso tan chévere que estás contando pues siga pasando, ¿sí? Entonces, súper, ¿viste? Ahí está, Olguita. Déjame sumar una que es esencial en nuestra práctica generativa y es que desarrollamos un cuerpo capaz de sostener la vida, de crearla, de sostenerla, de desafiarla, de diseñarla. Y eso pasa porque nos empezamos a atrever a tener nuevas conversaciones que antes eran impensables para nosotros. Entonces, parte de lo que nos distingue y nos caracteriza a nosotros es que no se trata de entender distinciones, no se trata de tener un lenguaje que hable acerca de las cosas, sino que encarnamos todo eso y lo hacemos propio en nuestra existencia y en un vehículo que es esencial, que es nuestro cuerpo y que es la somática y toda la experiencia humana puesta en nosotros adentro. Y eso es lo que nos diferencia incluso en el hecho de ser consultores generativos. ¿Sí? Nosotros no hablamos de las distinciones, sino que acompañamos a que el otro realmente la apropie, ¿sí? La haga suya y lo habilite para poder crear lo que quiera crear y construir y cuidar lo que es importante cuidar. Entonces, solo quería sumar la parte de la somática porque parte de nuestra promesa es que seamos unos líderes capaces de tener una presencia y ser capaces de sostener lo que es importante para cada persona y de cara a nuestro cliente también. Eso. Súper, Olguita, gracias. Para quienes todavía no conocen a Olguis, porque es la primera vez que están aquí, Olga es la directora del programa CCG 1, 2 y 3. Entonces, por si las moscas después por ahí se la cruzan, ya saben em, em, quién es ella y qué se la pasa haciendo aquí en el Instituto de Liderazgo. ¿Ok? Bueno, Sara, George, cuéntenos qué les ha pasado durante el proceso, cuáles son los resultados que han tenido, en qué dominios. Y así como le preguntamos a David, pues también, ¿cómo se van a asegurar de que eso siga pasando en sus vidas de aquí en adelante? Bueno, para mí lo primero es como la mirada generativa. Eso para mí ha sido muy valioso y es como mirar lo posible, qué es posible, ¿no? Estas preguntas alrededor de cómo hacemos que pase, porque muchas veces en las organizaciones lo he vivido y lo veo en mis clientes, es como hay un problema, no hay nada que hacer, es tu culpa, es la tuya, ¿no? Como que nos quedamos en este círculo sin salida de, sí, de que no se puede. Y la mirada generativa, la mentalidad generativa que me ha encantado es como siempre preguntarnos cómo hacemos que pase, ¿no? ¿Qué queremos celebrar antes de ver lo que no logramos? Eso para mí ha sido muy valioso. También para mí ha sido valioso desde lo personal, el comprometerme con lo que me importa cuidar en la vida. O sea, como yo creo que yo no me había hecho esa pregunta de qué me importa cuidar en la vida. O sea, como que yo pensaba que lo tenía claro, pero cuando la empecé a responder como que no la tenía tan clara y empecé como a ver cosas de mí que no había visto, como encontrar esa motivación, como decía David, como esa energía de decir, esto me importa, quiero cuidarlo, ¿sí? ¿Y qué hago y qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo para cuidarlo, ¿no? Como estas preguntas alrededor de esto, a lo que le doy valor en la vida. Y eso ha sido un regalo porque me ha ayudado a vivir mi vida como conectada con lo que me importa, ¿no? Entonces también ha hecho que me comprometa a cosas conmigo que en el pasado me costaba, ¿no? Que pueda tener esa disciplina de ser constante en encaminar las acciones alrededor de eso, como decía David ahora con el MAP. Entonces creo que eso también ha sido un regalo. Y el tercero es que ya lo que dijo David y dijo Olguita, y es que se incorpora al aprendizaje, o sea, no es un aprendizaje donde, ah, sí, lo entendí súper bien con mi cabeza, pero ya se quedó ahí, o solamente voy y le cuento a mi cliente o le cuento a otra persona
como lo que aprendí, sino que realmente el aprendizaje pasa por el cuerpo, ¿no? Como que se queda en mí y hay que practicarlo, ¿no? O sea, hay que ser recurrente, pues, para que se vuelva parte de mí. Entonces, creo que además la forma de aprender es, la invitación siempre es como que te haga sentido, que tú lo entiendas, que lo practiques. Eso me encanta, eso me ha encantado. Eh, pues obviamente digamos, en mis relaciones tengo mejores conversaciones, conversaciones más encaminadas a lo que es importante cuidar. Con mi equipo también hemos tenido conversaciones también de qué queremos, cuál es nuestro allá, qué es importante para cada uno. Y eso hace que también sienta más confianza yo y con mi equipo de comprometernos con nuestros clientes. O sea, como que también siento que he ganado más, como decía David, ahora que él se fue a tomar un café y se sentía tranquilo, yo también siento como más confianza a la hora de comprometerme con mis clientes y con eso que les importa cuidar. Sí, ese ha sido como, es un montón de regalos. Esos han sido los regalos que he tenido y pues aquí me podría quedar hablando de más, pero creo que esos son como los más importantes. Súper, Sara, gracias. George, te me hiciste. Ahí estás. Aquí Dale. estoy, aquí estoy. Bueno, yo coincido con Sara. El tema de la práctica, quizás en un resultado que yo lo he visto, uno de los ejercicios es que lo que vamos aprendiendo lo vamos practicando. Entonces, yo uno de los equipos que elegí de mis prácticas es mi equipo de la fundación. Entonces, fue interesante porque fuimos viendo como los aprendizajes que iba haciendo y haciéndolo, y uno de los resultados fue poder hacer esos compromisos compartidos. Y ha impactado un montón en el resultado como de no estar corriendo apagando incendios, sino que tomarnos ese tiempo para diseñar y definir este es el resultado que queremos como equipo a diciembre. Lo hice en junio, ¿verdad? Porque estábamos ya teniendo las prácticas para hacerlo para diciembre. Entonces, realmente ha cambiado un montón la dinámica de trabajo y sentir como eso es lo que nos importa, por qué nos importa, y saber las condiciones de satisfacción hace que le demos como un highlight a eso, y es algo que yo ya siento un resultado, sé que todavía va a generar mucho más, pero ya en la práctica comienzas a sentir qué importante. Entonces yo digo, si esto lo puedo hacer con las organizaciones, ahorita lo estoy haciendo con mi equipo, y yo al liderar siento rico poder tener esa conversación y separar la estrategia con lo operativo, que antes yo mezclaba todo, ¿verdad? Hoy cómo vamos con esto, y de repente una pregunta operativa, y ahora es, no, hoy vamos a revisar, ¿verdad? Declaraciones, si se va a cumplir la promesa o no. Así que ese ha sido un regalazo para la fundación y para el puesto que estoy pues haciendo. Otra parte rica para no sumar, porque sé que el tema de ganar la confianza creo que también está, pero es también con quienes te rodeas. O sea, esto te ayuda a la energía que decía David. O sea, de verdad que los compañeros, estar con gente que está en esto mismo, también eleva la energía un montón. Entonces, otro proceso que estamos haciendo con una compañera de SSG, estamos aplicando una propuesta conjunta. No la hemos ganado, no puedo decir que es el resultado, pero para mí ya es un resultado co-crear con otra persona y estar tocando puertas juntas y estar como construyendo esta propuesta junta. Entonces, para mí eso es un regalo, independientemente terminen contratándonos o no, ya es una realidad donde juntos estamos creando, y ella está en otro país y de hecho ni nos conocemos físicamente, y estamos confiando en que ambas podemos complementarnos y hacer una oferta más grande en un proceso. Así que eso también es como muy, muy valioso. Y quizás el tercero que puedo decir es el tema de, yo ya tenía un proceso con una empresa que estaba presentando una propuesta y tenía como 3 meses. Entonces yo dije, ya la perdí. O sea, porque en el momento antes yo creía que la conversación era, yo te presento la oferta y me la aceptas. O sea, así era como la mentalidad, y que obviamente estamos co-creando y me ha cambiado muchísimo. Entonces, en ese momento, cuando ya estaba en mis procesos de coaching, mi coach, María Paula, me dice, pero no la des por terminada, puedes seguir. Entonces, esa palabra para mí fue, ¡ah! Puedes seguir. Y la comencé a modificar. La propuesta pudo ser más grande. Puse a alguien con mi equipo porque yo la promesa la estaba haciendo más chiquita porque era yo y yo no podía hacer más.
y puse a otras personas y volví a tocar y sentí una diferente energía de estar tocando porque la quiero ganar a que te puedo servir. Y yo ya tengo herramientas que creo que te pueden servir. Tú me sigues avisando y seguimos. Y se concretó y esa la estoy pues llevando, la estoy ejecutando, así que también ha sido como súper rico, entonces por eso es como bien práctico, bien, y es rico sentirse apoyado, sostenido en estas preguntas que sé que estoy aprendiendo, que es un nuevo proceso, entonces me ha servido estar diciendo, ok, mira, me la aceptaron, hasta celebrarla, ¿verdad? Les he mandado mensajes a María Paula, él la gané. O sea, esas cosas son súper ricas compartirlas con el equipo también y con las nuevas personas. Sara es mi partner de rendición de cuentas y ha sido también maravilloso reunirnos. Así que son también regalos y cosas que nos sirven también para ir creciendo. Super, George, y me conectas con lo que pone Emilia ahí, y es que la red de IGL es un gran regalo, ¿sí? Incluso es una de nuestras 4 promesas en el programa. No se trata solamente de venir a estar el ratico que estás. Desde que entras, ya no te sales. Terminamos siendo equipo en distintos escenarios, en un espacio como este, en un proyecto en el que si yo estoy en Canadá y necesito intervenir en Perú, tengo una gran comunidad en Perú, tengo una gran comunidad en Colombia, en México, en diferentes países, y yo sé que todos estamos formados en la misma disciplina y que tenemos em, el mismo care en términos de lo que queremos que pase en las organizaciones, aunque cada uno tenga algo que cuida distinto. Y eso hace que podamos hacer promesas mucho más grandes, como lo pone Ortica York. Yo sola aquí en Canadá, pues puedo atender a lo que tengo acá. Pero cuando yo empiezo a ver que puedo alargar mi alcance tomando las manos de otros, esto se vuelve muchísimo más poderoso. La razón por la que Mari se puso en la tarea de que IGL y que la disciplina del liderazgo narrativo llegara a Latinoamérica fue porque ella se dio cuenta que Latinoamérica podía ser mucho más grande de lo que ya era al traer el liderazgo como disciplina y al empezar a mostrarle a la comunidad en Latinoamérica que nosotros podemos ser grandes consultores y consultoras, que podemos transformar el mundo y que no necesitamos solo ir a lo que ya está hecho, sino que podemos generar un gran cambio. Y eso es lo que hizo que Mari trajera esta disciplina que nace con Bob en Estados Unidos, porque la trajera a Latinoamérica. Entonces, es eso, es juntarnos, ¿sí? Es saber que no estamos solos y que eso que nosotros y cada uno de nosotras quiere crear o cambiar en el mundo, se puede no solo porque estoy yo aquí con ganas de hacerlo, sino porque hay un montón de gente con la que puedo llegar más lejos y hacer promesas más grandes. Entonces, sí, con otros y por el tiempo que cada uno y cada una quiera. Entonces, es una red grandota que ahí vamos creciendo cada vez más. ¿Ok? ¿Algo más que poner en esta pregunta? ¿Algo más que les haya pasado que no se les puede quedar sin contar antes de que nos vayamos a la otra? ¿No? ¿Me pusieron todo? Ahora, no, yo porque es que como todos dijeron, podría decir más, y de pronto se les queda algo y no van a poder dormir esta noche. Em, Cuando ya nosotros empezamos a transformar nuestro actor, nos empezamos a dar cuenta de que somos capaces de cosas más grandes. Háganme así si están de acuerdo conmigo. David, Sara, George. Ok, listo. Vamos, ven los demás también que estén en el proceso o que sean practicantes. Entonces vamos cada vez ampliando mucho más nuestro actor. Entonces, me corrigen si me equivoco, pero al inicio ustedes creían que su futuro profesional y también personal, porque dejarlo solo en profesional, podía ser de X manera. Y ahora en el momento del programa en el que van, tal vez se imaginan un futuro todavía más grande, con promesas más grandes y con alcances más grandes. Si eso es así, chévere, si no me cuentan, pero ¿qué se están imaginando que puede pasar en su futuro hoy? Hoy ya 6 meses después de que arrancaron el programa. ¿Cómo se imaginan su futuro? Y no solamente cómo se imaginan, porque la gran diferencia es que nosotros no nos quedamos imaginándolo, sino que empezamos a construirlo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo están viendo ese futuro a nivel profesional y personal también, si lo quieren agregar?
Cuéntenos. Bueno, si quieren yo empiezo. Em, yo creo que a nivel personal, como tener una vida con más bienestar, con más plenitud, ¿no? Como con más sentido, cuidando lo que me importa, como generando valor en mí, generando valor en mi familia, en mis amigos, bueno, en mi entorno. Eso es como me veo yo, pues porque parte por mí, ¿no? Como por lo que quiero crear en mí. Eh, y desde mi empresa y la consultora es como que podamos crecer y seguir generando, o sea, y generar más valor en más empresas, en más equipos, en más empresarios, en más personas, o sea, como poder servir y generar más valor, ¿sí? Ese es como mi sueño, que también mi empresa pueda crecer y yo pueda, como que podamos empezar a entrenar a otras personas para hacer esto, que es algo que en algún momento me daba miedo porque decía, bueno, es que otra persona no lo va a hacer igual que yo, es que cómo voy a transmitir esto, pero siento que con todo lo que he aprendido del programa, como que confianza en que, como decíamos ahora, podemos generar valor entre todos, podemos generar compromiso, podemos generar conversaciones, y sentir confianza que vamos a generar ese valor. Em, Como que ese es como el futuro que veo, que quiero y que veo posible, ¿sí? Porque en algún momento lo veía ya, pero decía, pero ¿cómo llego allá? O sea, quiero estar ahí, pero no sé qué hacer. Y siento que ya sé qué hacer, o sea, que sé qué hacer, que sé qué pasos dar y sobre todo pasos pequeños, pero que vayan encaminados a donde quiero llegar, ¿no? Porque a veces eso es algo que también nos enseñan en el programa y es que a veces nos ponemos pasos gigantes que nos asustan, que nos contraen, que decimos, ¿yo cómo voy a llegar ahí? Pero que todo lo podemos ir poniendo como en pequeños escalones, pero porque sabemos hacia dónde vamos, por qué vamos ahí y tenemos como, estamos conectados, o bueno, yo estoy conectada con esa energía que me mueve a que todos los días yo sé que mis acciones están encaminadas a decir allá que quiero, ¿sí? O sea, estoy enfocada, sé para dónde voy. Entonces, así como yo lo estoy viviendo y que obviamente soy aprendiz y estoy en ese camino, también yo me sueño y con nuestra empresa nos soñamos como, así como Maribel creyó que en Latinoamérica podía haber un cambio, pues yo también creo que puedo apoyar a empresarios con sus sueños, ¿no? A que crezcan, a que las personas tengan, disfruten su trabajo, le encuentren sentido, ¿no? Se conecten para que lo hacen con su propósito. Entonces, como que todos estos sueños que tengo y tenemos con mi empresa y con mi equipo, con mis socios, que sé que podemos hacer que pase. Como decía yo al principio, como conectarme con ese poder de crear lo que queremos, entonces es como, ya sé que puede pasar y sé que podemos dar pasos para que pase. ¿Sí? Entonces, ese es como el allá que yo veo hoy. Gracias, Sara. Andaba bien. Ya, iré yo para dejarte el cierre, George. A ver, ¿a dónde se dirige mi futuro? Eh, Seguramente a organizaciones y personas con mucho entusiasmo de mi parte. Un entusiasmo nuevo, mucho más grande de lo que sentí antes y es un gusto también que siento para atreverme. Le decía de la conversación que tuve tomando un café hace pocas horas. En esa conversación mencioné algo que tengo toda la intención de mencionar y puede parecer no pequeño paso, pero yo quiero solo ponerlo en una conversación. No, próxima semana le decía, tengo una conversación con un posible cliente. Me ha contactado porque ha visto un taller que hice últimamente y yo quiero decirle que eso, que podemos hacer algo en un tiempo, es una frase que he escuchado en el CCG,
de 3 años, 5 años. Y obviamente ahí sí, o sea, tengo bien presente que me apoyaría la importancia de la comunidad del pedir ayuda. No es que yo, David, lo hago solo, no, le contaría la historia real, pero es que siento que es así de verdad. Y si yo no estoy listo para acompañarte para eso, pero esa forma, esa posibilidad existe para ti, empresa, y antes me parecía, yo me sentía vendedor si te proponía eso. Ahora lo siento tan real, y, las cosas pasan en su momento en la vida, ¿no? Y cuenta el momento de vida que estoy viviendo a nivel personal y el contexto que me rodea, ¿cierto? Entonces, acá hay las dos cosas, obviamente, y recuerdo cuando escuchaba el ejemplo, no, hay que aprender, es como ir en bicicleta. Recuerdo que lo escuchaba de varias mentoras en Newfield, de Paulina especialmente, recuerdo ese ejemplo de Paulina. Aprender a comer en bicicleta y claro, me hacía sentido, pero no terminaba de bajar acá. Y ahora repito un ejemplo que di hace poco en el CCG y también en mis talleres, talleres que he dictado, el ejemplo de la señora que viene a ayudar a cocinar acá y le pregunté, Milagros, ¿hace cuánto tiempo cocinas? Y ella me dijo, y más o menos hace 25 años que empecé a ayudar a mi mamá. Y dije, es que sí. Ahora cuando hago un centramiento a personas que por tercera vez que lo hacen, yo les digo, mira, yo no entendía qué era eso, pero créeme que eso si lo practicas, y practicar es infinito, entonces 3 años no es nada, 5 años es el aprendizaje para toda la vida. Y hay muchísimo que podemos hacer. Tengo adentro esa sensación, parándome frente a un posible cliente, de tener infinitum, no por decir, sino realmente para trabajar. Y como decía Sara ahora, es un, es un cambio tan humano, no se trata acá de solamente de facturar más, o de, ya, ahora me demoro 15 minutos menos, en vez que 2 horas para hacer una tarea, me demoro 1 hora y 45. No, acá se trata de vivir una vida más plena, y, y es lo que yo siento estar viviendo. ¿Cómo puede cambiar la vida de un ser humano si en vez que ir a trabajar solamente porque tiene que hacerlo, porque tiene que ganar un sueldo, termina enamorándose de lo que hace? Cambia toda tu vida. Y entonces somos un regalo para el mundo. Cada persona lo es. Yo pienso eso, hasta quien no parece serlo. Y nosotros tenemos ese regalo de aprender herramientas que te permiten verlo con más facilidad, descubrir tu potencial, muchísimas cosas que finalmente te mejoran la vida en sentido profundo, no superficial, porque también tener un teléfono nuevo te mejora la vida, pero acá estamos hablando de algo mucho más profundo, ¿no? Y así, así me lanzo al futuro. Gracias, David. George, Qué rico, te hubiéramos dejado de cierre con esta emoción. Bueno, contarles. Yo me imagino pudiendo hacer una mejor oferta, y pudiendo hacer promesas y compromisos más grandes que cumplan con mi propósito, que al final es como muy alineado con el care. Sé que mi care puede evolucionar porque evoluciono yo, pero también el proceso a la fecha también me ha enseñado que van a existir quiebres, que van a existir cambios, pero que puedo tener la capacidad de volver a alinear y volver a diseñar y crear mi vida, entendiendo mi vida en todo lo que estoy haciendo, pues una mejor oferta en la fundación, una mejor oferta en mi consultoría, una mejor oferta con mi familia, porque para mí, digamos, el tema del MAP es una cosa increíble porque al final te hace sentir que tú estás creando lo que viene después. Y entonces es volver a eso que te da sentido, que te da propósito. En mi caso, ¿verdad? Creo mucho en el liderazgo, entonces sé que
lo que yo pueda aprender y que pueda enseñarle a una sola persona, ya va a cambiar la vida de la otra persona. Y si todos lo vamos haciendo así, siento que podemos hacer un mundo mejor y en este momento se necesita un montón, no solo por el tema del trabajo, sino que por el tema del bienestar. Hablamos mucho y en el proceso se habla muchísimo de qué te importa cuidar, cuál es el bienestar. De hecho, el aprendizaje es muy cuidado y este lugar es muy lindo para también el mundo compartir y no tener que aprender de una forma que pueda dañar a alguien o que sienta que no encaja en algo o que sienta que debe hacer algo, sino que tengo ganas. Eso que decía de la energía, de sentir esta emoción, que no se me vaya a ir, ¿verdad? Es porque realmente es un lugar muy lindo y si uno lo siente, es rico compartirlo. Entonces, así me veo siendo una mejor oferta o pudiendo tener unos compromisos más grandes, no solo en El Salvador, sino que en muchos lugares del mundo donde pueda llegar mi mensaje, donde pueda generar valor. Con mi familia, con mis sueños, ¿verdad? También he puesto mi map, mis viajes, que me encanta viajar y tuve un viaje en este proceso y lo viví también co-creando y definiéndolo. Entonces, realmente así me veo, ¿verdad? Expandiendo cada vez un poquito más, ¿verdad? Y llevando a ese nivel de crecimiento, expansión alineado a lo que me importa cuidar, que hoy por hoy pues he definido varias variables que me hacen sentir que lo que voy alineada y voy caminando, como decía Sara, esos pasitos que me hacen sentir bien y disfrutar el día a día y no solo esperar cuando llegue al lugar, sino que es este día y con una acción que uno hace el siguiente día, ya siente como estoy viviendo, no es para llegar a un resultado, es para vivir, ¿no? Entonces, espero seguir cultivando estas prácticas que realmente han generado esto hoy por hoy y que espero que puedan generar mucho más y compartirla. Qué delicia escucharlos y escucharlos. O sea, así como bien, bien conmovida, sabiendo que eso es a lo que nos dedicamos, pero escucharlos aquí desde la presencia de cada uno y de cada una, poniendo las cosas como las están poniendo, me llena de orgullo y de satisfacción. Antes de contarles lo último que les vamos a pedir que nos cuenten, qué sorpresas no la planeamos. Quiero saber si alguien de los que están aquí quiere hacer alguna pregunta, sea con micrófono abierto o por el chat, algo que digan, me encantaría que David o Yor o Sara me contaran sobre esto. Si hay alguien, el momento es ahora. Chan, chan, chan. Yo ¿Quién dijo yo? Dale. tengo una pregunta de chisme. Pues porque, bueno, no sé, sorry que me conecté y tuve problemas con el audio, entonces no sé si ya hablaron de esto al principio, pero em, como que hablamos de las cosas que se sienten rico y de lo que sale bien, pero no sé si hablaron un poquito también al inicio y si nos pueden contar, si no, como que qué gran miedo se les ha atravesado por el camino y se lo han pues como visto a la cara y como lo han enfrentado, cómo lo han traspasado. Bueno, si quieren yo empiezo. A mí me pasó algo y fue más desde el dominio personal, realmente, como ese allá que quería, como eso que quería lograr. Y yo decía, en el programa nos enseñan que esos son los bordes, ¿no? Como esos bordes que vamos encontrando. Y yo decía, pero si antes no ha pasado, ¿por qué ahora sí va a pasar? ¿No? Como esa resignación que pude ver que aparecía. Eh, pero creo que el poder verlo me hizo dar cuenta que era un borde y decir, bueno, voy a probar esto y voy a intentarlo y voy a darle la oportunidad. Y al ver ese borde y quitarlo, o bueno, negociar con él, esa parte, como hablar con él y decir, bueno, yo sé que estás cuidando algo, sé que traes un camino que no ha sido fácil llegar ahí, pero ¿qué tal si le damos la oportunidad? Y creo que eso ha sido súper valioso, o sea, como también reconocer esos bordes y reconocerlos como míos y negociar con ellos y no pelear, sino decir, bueno, con la mirada generativa, ¿cómo podemos hacer que pase? ¿Con quién podemos hablar? ¿Sí? ¿Qué podemos...? Busquemos, como dice mi papá, la comba al palo, o sea, vamos a buscar cómo se puede hacer. Y ha sido súper bonito.
de verdad, y ha sido súper bonito el ver el borde y que haya aparecido, porque si no, pues probablemente más adelante hubiera aparecido, y acá pues también con el acompañamiento que nos hacen, con los coaches, como que poder conversarlo con los equipos, ha sido súper bonito. Esa es mi experiencia. Sí, hablar de miedos es cuántos miedos he podido sentir en la vida desde el negarlos, negar la existencia de adolescente. Si pienso a lo que hacía con mi moto cuando tenía 15, 16 años, digo, gracias a Dios que he sobrevivido, que ahí era negar la existencia del miedo, ¿no? Y después me he dado cuenta que tenía muchos ahí guardaditos y en el dominio profesional seguramente bien presentes también. Me encanta lo que dijo Sara del concepto de borde, ¿no? Y vuelvo a mencionar también el MAP, que es una herramienta, bueno, varios conocen aquí, que utilizamos en el CCG, que te ayuda a aterrizar tus promesas, a vincularlas a lo que te importa. Tengo esa sensación, nuevamente somática, no digo, finalmente lo terminas haciendo, ¿no? O sea, te puede dar miedo, pero si hay algo que te hace sentido, que para ti tiene un valor, que para ti vale la pena, ubicado en ese contexto, siento que lo terminas haciendo, ¿no? No que el miedo se transforma en algo, como dice Bob, ¿no? Que sí lo ves, pero no le voy a dejar ese poder de limitarme. Finalmente, si hay algo que quiero hacer, lo haré tarde o temprano. Y bueno, siento que mucho más temprano que tarde, gracias a todo lo que venimos diciendo. Súper, David. George, cuéntanos. Bueno, yo sí creo que también eh, he vivido varios quiebres, que aprendí a ver los quiebres como parte de la vida también. Entonces, quizás, bueno, me parece muy buena la pregunta porque al final parece ser que todo es bonito, porque no hay quiebre bueno ni malo, pero al final son aprendizajes que vienen ahí y me pasaron dos. Uno es que en una propuesta que apliqué había hecho trabajo súper fuerte, yo me sentía súper convencida, quería trabajar con esa empresa y no me dijo que sí. Entonces, cabal, la invitación fue, ok, voy a procesar, es una emoción y es válido, o sea, siento esto, y después que aprendo de esa experiencia. Entonces, esa parte generativa también de ver que cada proceso es una experiencia es importante y yo que lo conecto con algo espiritual, digo, para algo viene después. Y después vino una propuesta muy parecida y yo ya tenía elementos de aquí. Pero en ese momento sí tuve que pasar con un momento de, me frustré un poco, después comencé a sentirlo y eso. Y el otro fue un tema personal, estaba como con varios proyectos así y mi tío se puso muy grave, se había puesto mal de salud, entonces eso también me movió mucho y entonces también somos seres humanos y eso tenía que ver que yo no quería hacer un taller, no quería hacer otra emocionalmente. Entonces, como que también ver que estos quiebres son parte del proceso es importante y humanizarnos, que eso es real. Entonces, algunos sí los tuve hablar y decir, o sea, honestamente, así me siento, no creo que voy a hacer la oferta como te lo había dicho, puede ser que lo movamos, puede ser que renegociemos y ahí vamos como co-creando y maravillosamente con los clientes que he tenido, o sea, me dijeron, no, tranquila, no te preocupes, reasignamos. Y eso fue rico, porque posiblemente no me hubiera abierto si no hubiera tenido la capacidad de decirle lo que me estaba pasando a mí y que me importaba cuidar, a decir, no, lo voy a hacer porque lo prometí y tengo que estar ahí. Yo sabía que estaba mal, iba a llorar y tal vez estaba dando algún tema que nada que ver. Entonces, eso también abre posibilidades a volver a crear otras cosas y que esos quiebres pueda uno transitarlas y aprender como de las experiencias. Así que eso me pasaron a mí y me han pasado en este proceso también. Súper, George. Gracias. Por aquí hay otra pregunta
Clau, ¿Hago la déjame pregunta antes, primero o tú? sí, no, Dale tú. déjame antes porque me parece súper rica la pregunta que nos hiciste, Mile. Cuando hablamos de los bordes, hablamos de aquello que es como, allá está el futuro y yo estoy acá y como que hago esto. Y por más que quiero mentalmente, yo sé que quiero, la tengo clara, como decía Sari, allá voy, yo quiero estar ahí, pero hay algo que es muy profundo, que es de adentro, que hace que sintamos que ahí yo no tengo chance. En el programa hacemos un trabajo profundo de reconciliarnos con eso que aprendimos, que es parte de nuestra experiencia de vida, que nos ha acompañado quizás durante muchos años y que cuando negociamos con nosotros mismos, porque al final es con nosotros mismos, empieza a aparecer algo que todos han dicho en esta conversación y es la valentía y la determinación. ¿Sí? La valentía para ser más grande que los quiebres, la valentía para aún no ser un experto, saber que puedo contribuir y sumar y que ya veo lo que veo y legitimo y me doy autoridad a mí para ser quien soy, para conectar con mi autenticidad, para hacer una oferta única, para atreverme, ¿sí? Para atreverme a no ir en el camino solo, para confiar en que puedo hacerlo con otros, eh, para que esto sea ilimitado. Ahora que George decía que estás pensando fuera de El Salvador, pues vemos el tamaño del Salvador, ¿no? Y entonces Georgia dice, ay, pero ve, pues, ¿y por qué en Y nos empezamos a hacer preguntas, ¿y como por qué solo en El Salvador? Parte de las preguntas que son recurrentes en nosotros en que empezamos a decir, ¿y como por qué no? ¿Sí? ¿Y como por qué no? Y si otros pueden, ¿yo por qué no? ¿Sí? Entonces empezamos a ser descaradamente atrevidos en darnos un lugar y conectar con el lugar y a lo que vinimos aquí. ¿A qué vinimos a la vida? Es parte de las preguntas esenciales que nosotros empezamos a hacernos, que además solo el 7% de la población del mundo se hace. Y eso que los últimos estudios dicen que solamente es el 4%. Y en el liderazgo generativo somos parte de ese 4% y estamos comprometidos con que sean mucho más los que puedan hacerse cargo de crear la vida que quieren, diseñar el futuro y salir de los estadios de resignación en los que entramos porque aprendimos pues como que no hay posibilidades, que la vida es así, y hay un mundo de narrativas, no solo en lo individual, sino en las organizaciones, que parte de la misión que nosotros y ser generativos significa, mi compromiso es que podamos crear un mundo distinto. Y eso es parte de lo que aprendemos aquí. Pero no es del entendimiento, sino que encarnamos, ustedes los han visto, a Yor, a David, y eso que apenas llevan 6 meses. ¿Qué tal que fueran ya después de 3 años, que es nuestro camino de, no los, me los imagino después de año 3 en quienes se estarán convirtiendo, pero realmente es el poder de conectar con nuestro poder, ¿sí? Y confiar infinitamente en la vida cuando hay tanta desconfianza en la vida. Y es parte de lo que hay como en el back de todo este aprendizaje y sentir que hay un montón de posibilidades y siempre conectar con las posibilidades. Así que quería sumar eso porque parte de todo esto que ellos están diciendo después de 6 meses de haber empezado el programa es que se están conectando justamente con la valentía de ir por eso que quiero, voy para allá y es para allá y creo que nos ponemos un poquito obstinados, ¿sí? Como porque somos súper así, tal, vamos para allá, aunque haya muchas cosas en el camino que pasen. Si hace sentido para nosotros, estamos comprometidos, el compromiso tiene que ver no con decirlo, sino con actuarlo, con dar los pasos que me van a llevar hacia eso, aun con que haya un montón de situaciones que puedan poner en riesgo, pero cuando aparecen nos hacemos cargo de bajarles el nivel de riesgo, de darle la vuelta para que realmente eso no impida nuestro compromiso. Eso quería sumar, Miguel. Gracias, Olis. No voy a dejar la pregunta de Carlos sin responder, a pesar de que ya George le respondió aquí en el chat. Y Carlos nos pregunta que cuál ha sido el retorno de la inversión en términos monetarios.
y los voy a invitar a que no solo la veamos en términos monetarios de aumenté el 30-40%, que esa es una de los indicadores que son bien importantes y que Carlos nos está preguntando, pero también, por ejemplo, en la magnitud y profundidad de los procesos. Antes yo hacía intervenciones de una semana o de un día y ahora entonces tengo procesos de 3 meses, 6 meses o un año. Todo aquello en lo que ustedes puedan mostrar que ya empezaron a tener este retorno de inversión, incluso como tú lo pones ahí, George, en cosas que todavía no has medido y es que ahora el tiempo, cómo funcionan las relaciones colaborativas, cómo hacen que seas mucho más eficiente, etcétera, pero en lo que ya tienen así, que ya pueden decirnos cuál ha sido el retorno de su inversión ya a este momento, si lo tienen, si tienen el dato. Yo, yo no tengo el dato, o sea, no lo he cuantificado, pero sí, o sea, sí he aumentado mis ingresos, sí como dijo Olguita, me he atrevido a propuestas más grandes y sí me las he ganado. Entonces, eso sí es un indicador súper valioso y es que primero, atreverte a hacer propuestas más grandes, colaborando con otros, con confianza, que vas a aportar valor y aparte de eso, me las he ganado. Entonces, eso es lo que te podría decir en este momento porque no lo he cuantificado. Gracias, Ariel. Yo te David, podría ¿tienes ese decir, dato? sí, yo te podría decir, Carlos, que estimo por las oportunidades que he tenido desde que empecé el programa, haber recuperado más o menos un 20% de la inversión total, pero el programa, estoy a la mitad del programa, no lo termino todavía y sí, así te lo puedo estimar y te puedo decir que he escuchado a otros ex alumnos contarme de haber recuperado hasta el 100% de la inversión antes de terminarlo el programa. Eso como sus historias. También por eso me he convencido yo a tomar ese camino, ha sido uno de los motivos, no el único, pero sí uno de los motivos y he tenido muy buenos comentarios en ese sentido. Creo Gracias. que en la página del instituto hay una métrica de eso. Sí. Si la pueden mandar. Sí, ahí tenemos los números de hasta el año pasado y ya actualizaremos pronto los de este año. Y también ahí es importante poder ver cómo incluso, como tú dices, David, algunos de los estudiantes que han arrancado el programa y lo han pagado gracias a un sponsor que desde el inicio confía, digamos, en las calidades, competencias y experiencia de la persona y que acompañados por el instituto pueden hacer una propuesta de intervención que les permite pagar el programa. O en sus propias empresas hacen una propuesta, un plan de trabajo con un equipo en particular o un proceso de acompañamiento o de formación o de transformación. Pueden ser miles las posibilidades y que la empresa devuelve ese proceso dándole un sponsor al estudiante. Entonces, digamos que ellos lo pueden ver más directo que quienes estamos en el proceso y poco a poco y sobre todo hasta el final empezamos a ver cómo el retorno empieza a ser cada vez mayor. Entonces, Carlos, si quieres más información sobre eso, con muchísimo gusto te contamos luego, ahorita y para despedirnos. Después de agradecerles, quiero pedirles que hagan algo los tres. Porque nosotros una de las cosas que no, que más, no, es nuestra primera práctica y es nuestro caballito de batalla, digo yo, es el care. Y los tres lo mencionaron, y los tres lo pusieron, y nosotros que los conocemos sabemos más o menos por dónde van, pero hay gente aquí que no. Entonces le voy a pedir a cada uno y a cada una, George, Sara y David, que pongan sus piecitos en el piso. Ahí donde estén, pongan sus pies en el piso. Tomen una respiración muy profunda, como hemos aprendido durante el programa, y conéctense con su care. No nos cuenten la historia, solamente, y para despedir este panel y para despedir a la gente que vino a acompañarnos hoy y las personas que van a ver la grabación, despídanse contándole a todas estas personas cuál es su care, qué es eso que a ustedes les importa cuidar. Y se despiden. No se salen hasta que yo diga bye bye, pero conecten sus piecitos en el piso,
Despídanse y cuéntenle a la gente cuál es su qué, cuando estén listos. Bueno, mi care es plenitud y armonía. Es lo que quiero para mí, para mi familia, y creo que cada ser humano se lo merece. Gracias, David. Bueno, mi care es tener bienestar en mi vida y generar bienestar a las personas que me rodean, a mi familia, a mi equipo, a mi trabajo, a mis clientes, o sea, como que yo pueda generar o ayudarles a tener ese bienestar en su vida. Gracias, Bella. Yor, Servir, bienestar y dejar una huella positiva en este mundo. perfecto. Muchísimas gracias, Sara, David, Yor, por guiar esta conversación y acompañar con estas preguntas a la gente que vino hoy, a la gente que va a ver la grabación. Muchísimas gracias a todos los que vinieron nuevos, regulares, sorprendidos, contentos. Vayan por favor a descansar, abracen a su gente, coman los que no han comido todavía y nos vemos la próxima semana, mismo horario, mismo canal, en este espacio que poco a poco se va volviendo cada vez más rico y más lleno de experiencias y de posibilidades y de liderazgo. Cuídense mucho, bye bye, nos vemos. Abrazos, gracias. Gracias. Chao. Gracias. Alex, Bye. Felicitaciones. Alex, Chao. Chao, Chao. chao. chao.